Vuelve Kika, pero sobre todo, vuelve Salma. Empezamos. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez vamos con la previa del Hammarby Barça, pero primero que nada recordaros que podéis ser miembros de este canal y convertiros en una leyenda, como pues pagando un eurito, una nada, y podéis tener acceso a contenido como este. De decir, no sé yo si este es el entrenador correcto para el Barça. Por cierto, no tuvisteis vídeo del postpartido contra el Betis, lo sé, lo siento mucho, pero es que estaba en un... bueno, voy a hacer un comunicat médic ahora mismo. Estaba con un virus estomacal. Bueno, estoy pasándolo de momento, pero estoy bien, ¿vale? Todo bien, todo ok. Cositas. En el Betis Barça ganamos más 3 puntos en Liga F. Se marcaron 4 goles por parte del Barça y quedamos en un 4-1 en el Johan. Goles de Graham, de Onabadje, de otro de Graham y otro de Esme Brooks. Y el gol del Betis, que fue a cargo de Zouir. Sinceramente, gente, no vi este partido, por tanto, obviamente, pues no puedo analizaros, no puedo daros mi opinión, pero hacerte la porra un día más, el porrusillo. Por cierto, muy poca gente comentando en ese vídeo de previa tan bueno en el porrusillo, 0 personas, pero bueno, Y nada, realmente pues supongo que habrá sido un partido bastante entretenido, sobre todo para la gente del Johan, una de las buenas asistencias de este año y un partido menos de Liga, que el próximo de Liga antes del parón de Navidad es contra el Valencia, en el que tendremos seguramente un vlog, porque vamos a Mestalla. Y ahora sí, previa del Hammarby Barça. Mañana jugamos contra el Hammarby, partido a las 9 de la noche, Recuerdo que este partido, la ida, lo reaccionamos en directo, fue un partido bastante tosco, un partido que nos costó ver. Yo me acuerdo de eso, gente, lo sé, soy consciente. ¿Qué le vamos a hacer? Si es que vamos a seguir viendo este partido en Suiza, van a seguir teniendo muchísimo frío las jugadoras y se van a tener que acoplar a pues este estilo de juego del Hammarby, pues que hoy no tenemos a Jason para que nos lo diga, pero ya os digo yo que pues un autobús defensivo, tener que estar muy pendiente de las marcas y todas estas cosas que realmente ya sabéis porque ya las vimos jugar. Y sobre todo estar pendiente de las contras, porque si os dais cuenta, y me acuerdo perfectamente, lo que hicieron las jugadoras del Barça en el anterior partido contra el Hammarby era frenar las contras de la portera, intentar que nos sacara rápido y que no pudieran salir a la contra. Esta es una de las cosas en cuanto a juego, pero me preguntaréis, Andrea, ¿con qué jugadoras vamos? Pues tengo unas noticias para vosotros y para vosotras, porque hemos recuperado a Kika Nazaret incluso antes de la previsión que nos habían dado, porque nos habían dado una previsión de una semana, entendiendo yo una semana como 7 días, y ha vuelto Kika en 5 días, algo que nos viene muy bien, sobre todo para dar descanso y dar rendimiento a las jugadoras en los distintos partidos que tenemos antes de, para mí, el partido más importante, que es el Manchester City. Y no solo vuelve Kika, sino para mí la noticia más importante de todas es que vuelve Salma Parayuelo. Salma Parayuelo, que recordemos que se había quedado por precaución en el Barça, no había jugado ningún partido, no estaba convocada desde el inicio de temporada, no ha estado convocada para ningún partido con el club blaugrana y vuelve Salma a la convocatoria. No sé yo, no lo creo, que juegue algún minuto contra el Hammarby en Champions, pero al menos va a tener ese rendimiento, ese gusanillo y quizás tenemos unos minutos de estos de última hora en los que igual depende de cómo vaya el partido, pero a Romeo le da a Salma pues esa voluntad de jugar en Champions. Dicho lo cual, estoy muy contenta porque creo que recuperamos a una de nuestras jugadoras estrella. Es verdad que Salma venía en una dinámica un poco complicada desde que se iba con la selección, hacía un muy buen papel con la selección y luego volvía con el Barça y costaba como carburar. Pero tengo ganas de ver a una Salma en un rol distinto, en un rol más bien de acompañante, entre comillas. ¿Acompañante de quién? Pues de Payol. Porque creo que Salma de delantera es muy buena, pero Salma de extremo tiene muchas más cualidades y mucho más recorrido para ser mucho mejor que como delantera. Y Salma no es mejor que Payol como delantera. Dicho esto, recordar que Alexia, Vicky y Martina
os he leído por Twitter, que me he dejado a Martina, obviamente, pero Alexia y Vicky, digamos que son más jugadoras del primer equipo, podemos decir, y Martina sigue como en esa dinámica, aunque también sea del primer equipo. Pero es verdad, es cierto, Martina también está lesionada, así que Alexia, Vicky y Martina se quedan fuera de esta convocatoria. Dicho lo cual, recordar que vamos segundas en la clasificación, en nuestro grupo clasificatorio de Champions, por detrás del Manchester City, que ya sabéis que nos adelanta por ese partido que nos ganaron y por tanto es tan importante ese partido contra el Manchester City, porque yo entiendo que este partido contra el Hammarby es un trámite más para seguir avanzando en esta fase, pero lo importante es el del Manchester City. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos que en el anterior encuentro contra el Hammarby, que reaccionamos en directo, os lo dejaré por aquí subido por si queréis reverlo, le marcamos 9 auténticos golazos al Hammarby, o sea, una locura de partido. Recuerdo que fue bastante complicado empezar a marcar, pero luego ya entraron en dinámica y fue, bueno, una locura, la verdad. No creo que el Hammarby nos plantee otro estilo. Sí que es verdad que quiero seguir viendo cuál es la dinámica del Hammarby. ¿Por qué? Pues porque se estima que haya más de 20.000 entradas vendidas, es decir, más de 20.000 espectadores en el campo del Hammarby, una afición que ya me advirtieron por YouTube en el anterior partido de la previa que tenían una gran afición, una afición muy, muy fiel y una afición que se escuchaba mucho y lo pudimos ver y escuchar en los micrófonos de DAZN en el anterior partido. Veremos el juego que se plantea de parte del Barça. Yo creo que con el control del balón que nos lo van a dar y con efectivos de sobra que podemos tener, porque luego viene el Valencia y un pelín más tarde viene el Manchester City, por tanto tienes ahí como un margen bastante amplio para dar descanso a jugadoras antes del partido contra el Manchester City. Yo creo que se puede hacer un buen 11, incluso bastante titular, te diría, aunque el 11 contra el Betis fue titular, por tanto estoy un poco desubicada, no sé qué 11 pondrá. Lo que sí sé es el 11 que pondría yo, que es este. Y sí que he mezclado a titulares con no tan titulares, porque pienso que en estos partidos con tanta carga de minutos se necesita este uso del banquillo bien avenido. Y luego os invito a dejar vuestra porra en comentarios para participar en el porrusillo, porque ya sabéis que a final de temporada tendremos un ganador del porrusillo y su correspondiente premio. Mi porra va a ser un 0-6. Por cierto, muy feliz porque Roebuck ha podido debutar por fin. Aleluya, aleluya. Y bueno, me comentan que no hizo un mal papel, que es verdad que se comió un gol, pero bueno, no es una clean sheet, pero está ahí bien, está bien, está bien. Todo lo que sea que jugadoras debuten y fichajes debuten, sobre todo, creo que ella está contenta, creo que se demostró y que esto tenemos que alegrarnos todas. Igual mañana hacemos una reacción en directo al partido, no lo sé, ya veremos, pero quizás me apetezca, yo ya lo dejo ahí. Deciros que el contenido no termina, ni siquiera terminará cuando terminen los partidos, porque estoy preparando vídeos temáticos para subiros en Navidades y que la planificación de los vídeos va a ser previas y pospartidos de estos últimos partidos de Liga y Champions y luego vendrán los vídeos temáticos. Ojalá poder hacer un vídeo temático del juego de la Liga F, porque han sacado un juego de la Liga F, gente. Navidad, juegos, diversión, fantasía, ¿no? @LigaF, @Beatriz. Regaladme un jueguito, ¿no? Para que lo pruebe yo así en un videíto, en un stream, una promo, un tal. Yo creo que estaría bien, ¿no? Gente, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? Nada, dicho esto, no tengo mucho más que añadir. Ya sabéis que estos partidos son un poco tramiteo, pero la burocracia también se tiene que hacer. Es así la cosa. Estaremos viéndolo y sobre todo estaremos consiguiendo esos puntazos para pues, seguir avanzando en Champions, seguir escalando y conseguir que el Manchester City pinche contra nosotras. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por verme, muchas gracias por suscribiros, que somos casi 1000 ya. Esto es una locura. ¡Una locura! Dale like, suscribíos, dejadme en comentarios vuestras porras y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.